De manera común, el humor y la risa se asocian con actividades de esparcimiento: ver una película, una fiesta, reunión con amigos, un chiste o un acto chusco irreverente. Sin embargo, no es común que se relacione el humor con cuestiones educativas. Pareciera que con ello perdiera formalidad o seriedad el acto de enseñanza-aprendizaje. Existen instituciones educativas donde la risa y la algarabía en el salón de clases son sinónimos de pérdida de control y caos. Y asimismo sucede con docentes que hemos sido, durante nuestra propia vida académica, adoctrinados de esa misma forma. Como menciona Javier Sádava, filósofo español, no hay pedagogía que enseñe dando gusto, deleitando. Pedagogía del humor, el título del video, hace referencia precisamente a eso, a la exposición de la aparente incongruencia entre ambos términos. No es una panacea, pero sí una reivindicación del rol que juega el humor dentro de la pedagogía. Así, no se pretende profundizar en cada uno de los conceptos que involucra la relación pedagogía-humor, sino, por un lado, justificar dicha relación natural y noble, y por el otro lado, promover la curiosidad, para que, como chicle mental, se mastique y que de manera personal se motive la profundización de cada uno de los temas. En la actualidad, son muchas las propuestas para resolver problemas de índole educativa: la integración escolar, la alfabetización digital, la inclusión tecnológica, etc. Y es exactamente este último punto donde los gobiernos invierten mucho dinero con resultados no siempre halagüeños. Es así como la pedagogía del humor no promete resolver todos los problemas educativos. Sin embargo, sí se presenta como una herramienta didáctica con muchas ventajas, impartida por uno de los pilares en el proceso educativo, el docente. Así, el presente video está pensado en los docentes y todas aquellas personas que se encuentran en contacto directo con los alumnos y el proceso de transmisión de contenidos educativos, para brindarles una herramienta invaluable, efectiva y de bajo costo para su práctica docente. Soy psicólogo de profesión y docente por amor, y puedo decir que tuve la fortuna de haber vivido varias etapas educativas durante mi formación académica, desde el preescolar hasta el posgrado. En la primaria, recuerdo a un profesor que sin repelo utilizaba el castigo corporal como parte de su quehacer docente. En aquella misma época, los profesores nos pedían que lleváramos cigarros para hacer el clásico regalo del Día del Padre: un pergamino de papel albanene con las orillas quemadas. Puedo decir que mi primer cigarro lo fumé en esa época, bajo el auspicio de la profesora de cuarto año de primaria. En la preparatoria tuve un profesor de lógica que ya por su avanzada edad tenía muy deteriorada su capacidad visual y auditiva, por lo que muchos directamente podíamos abiertamente intercambiar respuestas durante los exámenes. Sin embargo, aún teniendo todas las respuestas acertadas del examen, el profesor nos reprobaba tajantemente. ¿La razón? Haber dejado espacios en blanco entre pregunta y pregunta, sin importar si la respuesta estaba correctamente contestada o no. Actualmente, yo, como docente, y a diferencia de todos estos ejemplos de mi vida académica, les puedo decir que el humor y la diversión no eran una prioridad para ninguno de ellos. Y ahondando en esta reflexión me pregunto, ¿y tendría que divertirme? Recuerdo en mi infancia queriendo llevar un juguete a la escuela y mi papá diciéndome: a la escuela vas a estudiar, no a jugar. Como psicólogo, aprendí que la manera natural de aprendizaje de un niño es el juego. Un juego aparentemente caótico, sin orden ni reglas ante la percepción prejuiciada y socializada estructurada del adulto. Sin embargo, internamente, el juego tiene un rico sentido y motivo para el niño,
le permite acceder al mundo de las percepciones, aprender y formar conceptos del mundo que le rodea. Todo ello por medio del juego, la interacción lúdica con su entorno. ¿En qué momento el aprendizaje deja de ser divertido? Concretamente, cuando el adulto así lo requiere, cuando se le exige al niño, en pos de las buenas conductas y normas sociales, que guarde silencio y escuche, en lugar de permitírsele preguntar y criticar, cuando se le pide que se quede sentado en lugar de promover su expresión física, cuando se le pide que cierre la boca en lugar de sonreír. Es importante que el niño reconozca las leyes sociales, sin embargo, el contexto en el cual se realiza es represivo y limitante para el desarrollo de la potencialidad del niño. Por lo tanto, llegamos a la preparatoria, universidad y posgrado recibiendo alumnos a los cuales les pedimos que sean críticos y reflexivos, cuando lo que se ha suscitado es lo contrario. Alumnos sin iniciativa, conformistas y apáticos, rígidos y estrictos partidarios de seguir órdenes. Sin embargo, afortunadamente, dicha diversión infantil no fue suprimida, sino únicamente desplazada, acorralada en los momentos de ocio y esparcimiento, fuera de los momentos de rígidas reglas que implica la escuela y el trabajo. Y en este punto cabe preguntarse, ¿para qué incluir la diversión en el aula? En primer lugar, y de manera general, la propuesta es hacer incluyente cualquier actividad que genere diversión en el aula, aunque más adelante plantearé una en específico. De manera tradicional, didácticamente, se ha tratado de incluir actividades lúdicas que se integren y complementen la exposición del profesor. Sin embargo, la propuesta concreta no implica integrar actividades complementarias a la exposición del docente, como se ha venido realizando comúnmente, sino modificar lúdicamente la exposición del profesor. Ya no es el docente exponiendo mecánicamente la asignatura que históricamente lleva impartiendo desde hace décadas. Tampoco el profesor que repite literalmente lo que sus apoyos didácticos exponen por sí solos. O la clase de copia y escribe o dicta y escribe. Es cambiar el formato de la exposición, teniendo como premisa la importancia que tiene la interacción entre el docente y el alumno. La sola presencia del docente es reforzante o intimidante para el alumno. Ahora más sus acciones. Todo lo anterior forma parte de la pedagogía del humor. El humor, concretamente, es cualquier estímulo potencial de la risa. Por lo tanto, cualquier estímulo que pueda promover la risa se considera, bajo este esquema, pedagógico. La risa, en sí misma, es fisiológicamente placentera y relajante. Es una de las formas fáciles, rápidas, seguras, económicas y socialmente aceptables para generar una sensación positiva. La risa ayuda en el manejo de la ansiedad, la ira y la tristeza, así como en general regular el estado anímico. En el contexto escolar en el cual se encuentran profesores y alumnos, pueden vivir un sinfín de situaciones, viviéndose rebasados por la frustración, el tedio, la tensión interpersonal y la desilusión. El humor, en el aula, promueve un clima positivo y divertido, en el cual la equivocación no evoca el rechazo, ni a la tensión interpersonal. El humor y la risa originan condiciones positivas para que el alumno y el profesor se vivan motivados a asistir y participar activamente en las clases. El humor en el aula promueve igualmente la cercanía, la intimidad y la confianza interpersonal. En palabras del cómico danés Victor Borge, la risa es la distancia más corta entre dos personas. El humor tiene una eficacia comunicativa, ya que al atraer la atención de los estudiantes, tiene un efecto mnemónico. Lo que tiene un contenido hilarante será recordado más fácilmente, promoviendo así el aprendizaje significativo en los alumnos.
De la misma manera, el humor fomenta periodos de atención más amplios, ayudando a una mejor comprensión del material. Asimismo, los alumnos perciben al docente con buen sentido del humor como un mejor docente. Y la pregunta resultante, a partir de lo anterior, sería: si hacer uso del humor en el aula tiene ventajas significativas, ¿por qué no se ha generalizado su uso? La respuesta concreta sería: porque le implica al docente salir de su zona de confort, replantear sus clases, exponerse ante sus alumnos de una manera distinta y, sobre todo, cambiar el poder y el control centrado en la jerarquía del docente a cambio del respeto y el reconocimiento. Tomando en cuenta que el poder y el control se impone y el respeto y el reconocimiento se trabajan. Entonces, la pregunta obligada en este punto es: ¿cómo? ¿Cómo integrar el humor en el aula? Como mencioné anteriormente, el humor no se enfoca en las actividades complementarias, sino en la exposición del docente. Entonces, la propuesta es, por medio de la exposición, generar el humor, la risa. Ante esto, no se trata exclusivamente de intercalar chistes o bromas entre la explicación de la diapositiva 45 y 46. Para esto, es pertinente aclarar la distinción entre dos tipos de humor. Por un lado, el humor positivo, el cual, por medio de la sátira, la ironía, el ingenio, lo burdo, lo absurdo, los despistes, las torpezas, las meteduras de pata, la caricaturización, la proyección y la amplificación, se refuerzan los contenidos académicos. Por el otro lado, el humor agresivo tiene como finalidad, más que reforzar contenidos académicos, la humillación y la agresión por medio de la ridiculización, lo obsceno, la mala educación, la crueldad. Un ejemplo de esto es el bullying. Promueve lo contrario al trabajo esperado con el humor positivo. Lo que se espera es que el docente, por medio del humor positivo, refuerce el contenido académico. Así, el profesor no se convierte en un cuentachistes, como puede pensarse a priori. El docente, por medio de su narrativa, genera un mensaje con el cual invita al estudiante a interactuar, a comunicar. El docente, haciendo uso de los recursos antes expuestos, intercala su experiencia, sus anécdotas, sus historias, sus recursos, de manera humorística con el contenido académico. Entonces, el profesor se convierte en un narrador, hace suyo el contenido académico, invitando a los alumnos a hacer lo mismo. Me parece que la figura a modelar como narrador de experiencias en un contexto humorista es el ahora llamada stand-upero, la persona que, frente a una audiencia, narra viñetas personales con ironía, sarcasmo, absurdo, etc. Así como el profesor, con su clase, el stand-upero prepara su monólogo y lo memoriza, estando en todo momento preparado para la improvisación ante la interacción con el público. Me pregunto, ¿no es esto lo mismo que realiza un docente? Prepara su clase, memoriza sus contenidos, teniendo claro el orden de lo que va a presentar, estando pendiente siempre de las intervenciones de los alumnos, así como de sus preguntas. El estandopero cuenta una anécdota, de manera chistosa, intentando que el público empatice, se ponga en el lugar del artista y poniéndose en el lugar del otro, por proyección, ante lo humorístico de la situación, provoca la risa. Es el mismo recurso que propongo sea replicado por el docente en el aula, hacer de cada clase una narrativa, aún con datos duros, intercalado con anécdotas, viñetas, experiencias que puedan arrancar en el alumno desde la sonrisa hasta la carcajada. No se requiere que el profesor cambie su personalidad para poder realizar una pedagogía del humor, sino únicamente ser congruente con su propio estilo de humor
y, como dije antes, salir de su zona de confort. Hay profesores que su personalidad es extrovertida e histriónica, a los cuales se les facilitará posiblemente un humor físico y absurdo. Sin embargo, hay profesores de personalidad seria y recta, los cuales arrancan fácilmente la carcajada de los alumnos ante lo irónico y sarcástico de su humor. Así, el punto de referencia para comenzar a aplicar el humor en el aula se marca entre los humoristas que utilizan el monólogo para provocar una reacción en el público. Como menciona Jáuregui Narváez y Fernández Solís, el humor, como la labor docente en general, es un arte que requiere criterio, trabajo y muchas horas de experiencia. Me gustaría recomendar un par de recursos electrónicos, los cuales brindarán mayor información para seguir con el chicle mental. El primero es una página de internet dedicada a la difusión de la pedagogía del humor, llamada humorsapiens.com, en la cual se pueden consultar artículos, entrevistas, ensayos, bibliografía, entre muchos otros recursos. El segundo es un concurso llamado FameLab, el cual se puede encontrar en redes sociales con el mismo nombre y en la página de internet famelab.es. FameLab es un concurso internacional de monólogos científicos. Su objetivo es la divulgación de la ciencia en el formato de stand-up o monólogo humorístico. Su característica es que los participantes forman parte de la comunidad científica o tecnológica, ingenieros, matemáticos, físicos, médicos, docentes, investigadores, etc. Este es el formato más cercano a lo que propongo como pedagogía del humor, divulgar un contenido académico por medio de la narrativa humorística. ¿Preparado? Bueno, que a ti no te he saludado antes. Sí, pero no era... Células. Como persona, las hay de muchos tipos. Hay células cardíacas, hay células nerviosas, hay células musculares, pero solo hay un tipo de célula que te cuidará y te mimará como nadie. ¿Cuál va a ser si no? Si no las células madre. Dice el dicho que célula madre no hay más que una. ¡Error! Existen varios tipos, pero hablaremos de células madre pluripotenciales, que tienen dos características. La primera, son capaces de dividirse indefinidamente y, por lo tanto, renovarse constantemente. Más o menos como les ocurre a las madres al llegar a cierta edad. Mira, hijo, me he apuntado a clases de inglés, a yoga, pilates, a spinning, a zumba y a twerking, que no sé lo que es, pero me han dicho que se me queda un culo divino. A mi edad es renovarse o morir. La segunda característica, las células madre son capaces de especializarse en cualquier tipo celular. Por así decirlo, si se estimulasen comiendo pizza, se diferenciarían en células adiposas. Si se estimulasen viendo órbita laica, en neuronas. Si lo hacen bien... Si lo hacen viendo mujeres, hombres y viceversas, probablemente se suicidarían. Pero vais pillando el concepto, ¿verdad? Pues bien, todas estas características, esta pluripotencia viene dada por un conjunto de genes, como el gen Nanox, el gen SOX o el denominado, efectivamente, gen SOX. Es inglés. Pues bien, ahora sí, todas estas características convirtieron a las células madre en la esperanza perfecta para la medicina regenerativa, la lámpara mágica en la lucha contra las enfermedades, el Pablo Iglesias de la medicina obrera celular. Pero al trasplantarse, las células madre producían tumores.
su pluripotencia estaba descontrolada y, como ocurre con los hipsters estos de barbita y camisa a cuadros, se multiplicaban sin control. Hasta ahí. Sin embargo, los científicos han encontrado un nuevo amor celular, la belleza hecha célula, una auténtica musa. Y las llamaron así, células musa, en inglés Muse Cells, células madre con las mismas características, pero que... Perdona, toma Álvaro, que no se te escucha, pero aquí tienes uno de mano. Pero que... Un fuerte aplauso para calentarle, hombre. Gracias, suerte, por estar a mi lado. Sin embargo, los científicos encontraron un nuevo amor celular, las llamaron células musa, en inglés Muse Cells, células madre con las mismas características, pero que, al trasplantarse, no producen tumores. Los genes que controlan su pluripotencia se expresan de manera diferente. Algunos genes tienen una expresión menor y otros genes, como el gen SOX, tienen una expresión mayor. Es precisamente esta diferencia de expresiones lo que evita que se produzcan tumores. ¡Fantástico! Pero, ¿de dónde provienen estas musas? Pues vais a flipar, porque se aíslan ¡de la grasa! Luciano Pavarotti no estaba gordo. Luciano Pavarotti era un visionario. Pero es que además se ha visto que al introducirlas en el torrente sanguíneo se dirigen a tejidos dañados y se especializan en las células necesarias para regenerarlo. Señor doctor, ponme de eso en vena. Hasta ahora se ha demostrado su utilidad contra la hepatitis o la degeneración muscular, pero se esperan grandes avances en múltiples enfermedades, como el infarto cardíaco o el infarto cerebral. Así que las musas inspiren a los científicos. Y vosotros, dejaos mimar, que ya os digo que no hay amor como el de una madre, ya sea física o celular. Como se ha visto, la propuesta es hacer uso del humor como herramienta didáctica, más allá de la broma de ocasión o el chiste forzado, es estructurar la clase y los contenidos académicos dentro de una narrativa que envuelva al alumno y matice con elementos significativos del contenido con humor, tratando de provocar en el alumno desde una sonrisa hasta una carcajada. Todo lo anterior implica, como ya he mencionado, salir de la zona de confort, que es el rol tradicional del docente. Y es aquí donde cierro y agradezco su atención por haber llegado hasta este momento del video, que ya en sí implica salir de la zona de confort. Y para finalizar, Schopenhauer, en uno de sus famosos aforismos, menciona: la ironía es la broma oculta dentro de la seriedad, mientras que el humor es la seriedad oculta dentro de la broma.